acabamos de pasar por una crisis horrible que fue todo esto del COVID, y justamente el problema era cómo sabemos cuánta de esa información es científicamente relevante, ¿no? Yo como consumidor, ¿cómo sé que tal vacuna ha pasado por un proceso estricto, ¿no? ¿Cómo sé que esta vacuna es mejor que esta otra? Una rama de la epistemología, de la teoría del conocimiento, que se encarga de definir pues, qué es la ciencia en sentido general, ¿no? Es decir, tomando la ciencia como un conocimiento específico, pues intenta distinguirla de otros conocimientos. Entonces, que es la que la hace especial, que la distingue de otras cosas, y también pues, determinar algunos problemas filosóficos que pues, vienen junto con la definición de ciencia. Algunos de esos problemas, el más general es el problema de la demarcación, que básicamente es qué es ciencia y cómo distinguimos ciencia de conocimiento pseudocientífico, cómo distinguimos ciencia de otros conocimientos como la religión, cómo distinguimos ciencia de metafísica, por ejemplo. Ese es como el más general. Hay otros más específicos, por ejemplo, en qué consiste el famoso método científico, ¿no? Que parece que, bueno, es un prejuicio ya dado que está como ya bien definido, pero realmente no es cierto. Se dieron cuenta de que no estaba tan bien definido como nos hubiera gustado. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una ley científica? A los cuantos experimentos podemos estar seguros de que algo es cierto, etcétera. Entonces, un conjunto de problemáticas que surgen precisamente al pensar sobre el conocimiento científico. Bueno, como digo, la filosofía de la ciencia en sentido estricto como disciplina surge en 1830, y digamos que las principales escuelas o corrientes que hay aquí pues son pues, todos los inductivistas, que tienen que ver con las ciencias empíricas y la defensa de que esas ciencias empíricas, su método básico o su lógica básica inherente es la inducción. Entonces, cualquier empirismo pues se basa en esa idea, ¿no? En la idea de la inducción. Esa es una escuela importante que hasta hoy sigue vigente. O sea, hay gente que sigue esta idea. Está el positivismo, que ya no es una filosofía tan relevante, puesto que su proyecto, digamos, ha fracasado, más bien. Pero bueno, está el positivismo, ¿no? Cuyas principales tesis son, pues bueno, una proposición dentro de una teoría científica. Para que tenga sentido tiene que reducirse de alguna manera a una serie de enunciados que tengan que ver con la experiencia directa, y si no se puede reducir a eso, pues entonces ese enunciado no tiene sentido y no tiene cabida dentro de una teoría científica, ¿no? Y esa sería una forma de quitar pues metafísica, pseudociencia, etcétera, según ellos. Y entonces la teoría de la filosofía sería un análisis lógico del lenguaje. El falsacionismo, por ahí hay gente que todavía defiende ciertas formas de falsacionismo, no un falsacionismo ingenuo. Bueno, usualmente se le llama popperianos porque Karl Popper es el que inaugura esa corriente. Actualmente hay corrientes que se llaman naturalistas, que quieren analizar cómo es el desarrollo histórico en el que se ha desenvuelto una teoría científica específica. Es decir, parecen sugerir no que necesariamente estén en contra de un método científico, sino que una teoría científica va evolucionando respecto a los retos que se le van presentando. Es decir, como si no hubiera una receta anterior, sino que la empresa científica se va generando poco a poco. Entonces, ese naturalismo está sobre todo presentado por Quine, Larry Laudan y todos ellos. Y actualmente pues están en desarrollo las filosofías de las ciencias específicas. Por ejemplo, la filosofía de la física, la filosofía de la química, de la biología, de la psicología, etc. Entonces, ahorita está mucho la corriente de analizar las teorías científicas dentro de su propio campo. Y bueno, pues hay como muchas corrientes, ¿no? Está el pragmatismo incluso, hay la nueva filosofía de la ciencia que se intenta casar, digamos, con las concepciones epistémicas más generales del coherentismo. Entonces, hay muchas corrientes. Yo personalmente me inclino por los análisis históricos, sobre todo después de Kuhn y todos ellos,
Kuhn, Coiré, todos ellos que analizan desde una perspectiva histórica el desarrollo de las teorías científicas. Y entonces analizan qué papel juegan, por ejemplo, los presupuestos metafísicos dentro de una teoría científica. Y bueno, pues toda la tradición de inicios del siglo XX, pues se le llama la concepción heredada. Entonces, autores como Pierre Duhem, Ernst Mach, Henri Poincaré, A.J. Ayer, Karl Popper, incluso Wittgenstein se meten dentro de esta concepción heredada, que pues son los grandes clásicos de la literatura de la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia siempre ha sido muy relevante. De hecho, pues toda la filosofía de la ciencia surge de la práctica de los propios científicos. De hecho, son los propios científicos los que de alguna manera han generado todos estos problemas de filosofía de la ciencia. Entonces, siempre ha sido, desde 1830 hasta ahora, ha sido muy relevante. Para explicarlo, ¿no? En 1830, ¿qué pasaba? A finales de 1800 surgen dos libros muy interesantes, que son la mecánica analítica de Lagrange y la teoría analítica del calor de Fourier. Estos libros, que son una maravilla de la física y de las matemáticas, lo que hacían era tomar fenómenos ya, digamos, estudiados, tomaban estos fenómenos y los trataban de manera matemática y usaban unas matemáticas poderosas, cálculo, análisis, para modelar, digamos, esos fenómenos, pero la consecuencia que había de esa perspectiva analítica de la mecánica era que ya no necesitaban tomar en cuenta cuál era la verdadera estructura del fenómeno. Por ejemplo, en el caso del calor, unos pensaban que el calor era pues la expresión de la energía cinética de las moléculas y otros pensaban que era un fluido. Cuando sale esta teoría analítica del calor, pues lo que llegan es a decir, no importa cuál es la naturaleza del fenómeno, tenemos un modelo matemático que sirve perfectamente. La pregunta filosófica es, entonces, ¿qué es mi teoría científica? ¿Es solamente un modelo que me sirve para predecir? ¿O mi teoría científica tiene que incluir, decirme en qué consiste ese fenómeno, ¿no? Entonces, ese es un problema relevante. En 1900, cuando surge la primera gran oleada de filosofía de la ciencia, el problema era que tenían en manos dos teorías, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad, que no se casaban con la teoría, digamos, general aceptada, o las dos teorías aceptadas, el electromagnetismo y la mecánica de Newton. Y entonces era, bueno, ¿cómo sabemos que estas dos teorías en primera son correctas y en segunda, pues, suenan muy raras, ¿no? De hecho, en el caso de la mecánica cuántica aparecían un montón de leyes empíricas ahí que no tenían sentido entre ellas, entonces, ¿cómo confiamos que eso es una ciencia para empezar? Durante el mismo periodo surgen cosas que se quieren llamar ciencia, ¿no? Como el marxismo, el psicoanálisis, y decir, bueno, esta cosa no se parece en absoluto a lo que hacemos en la física o en la química o en la biología, ¿cómo sabemos que eso es una ciencia? Entonces, siempre los problemas filosóficos son muy relevantes, los problemas de la filosofía y la ciencia siempre son relevantes para los científicos y actualmente, ¿qué podemos decir? Sigue siendo relevante. Hay ahorita disciplinas que pretenden presentarse como conocimiento científico y pues sospechamos mucho que no lo son, ¿no? Por ejemplo, no sé, la homeopatía. Entonces hay gente que dice que sí es ciencia, hay gente que dice que no es ciencia, y entonces deberíamos de tener un criterio adecuado para eso, ¿no? ¿Por qué se vuelve relevante? Pues porque hay dinero de por medio, ¿no? Acabamos de pasar por una crisis horrible que fue todo esto del COVID, y justamente el problema era cómo sabemos cuánta de esa información es científicamente relevante, ¿no? Yo como consumidor, ¿cómo sé que tal vacuna ha pasado por un proceso estricto, ¿no? ¿Cómo sé que esta vacuna es mejor que esta otra? O alguna vacuna va a funcionar, etcétera. Entonces, toda esa problemática de la filosofía de la ciencia siempre es relevante. En algunos periodos se ve más relevante que en otros, ¿no? Pero siempre que hay conflicto, esos problemas filosóficos se vuelven muy importantes. Y siguen todos esos problemas, ¿no? Los físicos que se preguntan cuál es el estatus científico de la teoría de cuerdas, los biólogos que se preguntan sobre la viabilidad de las teorías acerca de, no sé, de los fósiles, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas que son súper relevantes hoy en día. En el caso particular de la filosofía de la ciencia, se vuelven muy relevantes en la práctica del científico día a día. La astrología ya hace mucho que no
ni siquiera está sobre la mesa que sea ciencia, ¿no? Ya sabemos que es ni siquiera pseudociencia ya, ¿no? Ya es algo falso y punto. Sí, hay formas de desmentirla, ¿no? La primera es, pues tómate a dos gemelos que vivan de forma distinta y entonces pues, ya se acabó, ¿no? La segunda forma de desmentirlo es pregúntale al astrólogo dónde va a estar Marte mañana, ¿no? Y así, o pregúntale a un astrónomo cómo calcular un eclipse y no te vas a saber decir. Entonces ya con todo eso ya sabemos que ni siquiera está como una pseudociencia ya es una superstición, ya no está sobre la mesa. Pero en el caso de la homeopatía es muy distinto, porque el homeópata te va a querer decir que hay una serie de experimentos que prueban que, no sé, tal o cual sustancia realmente ha sanado a tal o cual persona, ¿no? Entonces, lo difícil aquí es decir, bueno, ¿tienen validez esos experimentos? Y en el caso de que sí se hayan hecho, ¿esto prueba que la sustancia realmente cura? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una asociación de homeopatía y tienen los productos homeopáticos, los rige hay una regulación, una ley que es distinta a la ley que rige a los medicamentos normales, ¿no? Entonces que hay dos medidas de regulación distintas y uno diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tenemos dos medidas de regulación distintas para cosas que supuestamente curan, ¿no? Entonces, es ahí donde se vuelve realmente difícil hacerlo. El homeópata va a decir que hay una serie de estudios, hay una serie de observaciones, hay una serie de datos, incluso hay gente que se ha curado, ¿no? Y yo quisiera poder decir, bueno, son suficientes esos estudios para decirlo, pero eso equivale a decir, bueno, tu medicamento homeopático tiene que cumplir las mismas reglas que las de un medicamento de siempre, ¿no? Entonces, esas reglas tienen que ser universales. ¿Y quien determina esas reglas? Pues bueno, lo determinamos filosóficamente hablando, no puede ser de otra manera. Al menos históricamente, dentro de los grandes autores de la tradición, de la materia, si quieres, pues son físicos, son matemáticos, son economistas, pues son ellos los que se han encargado de hacer toda esta filosofía de la ciencia, ¿no? Entonces, William Whewell, físico, Ernst Mach, físico, Henri Poincaré, matemático y físico, ¿no? Albert Einstein, Bohr, incluso Thomas Kuhn es físico, ¿no? De formación. Entonces, las relaciones son, digamos, que los propios científicos los primeros en desarrollar la filosofía de la ciencia, al menos desde un punto de vista histórico. Desde un punto de vista formal no tienen por qué ser solamente los científicos, digamos, los que lo hagan. Entonces cualquiera que se haga preguntas acerca de la ciencia y pretenda, digamos, analizarlas bien, pues es un filósofo de la ciencia. Ahora, los estudiantes de filosofía y nosotros que somos los que llevamos la materia de filosofía de la ciencia, pues tenemos la obligación, digamos, de estudiar la ciencia porque pues, es un producto cultural central, ¿no? Dentro de nuestras sociedades, entonces tenemos que estudiarla. Históricamente han sido los propios científicos los que se han encargado de hacer eso. Nosotros como estudiantes de filosofía en humanidades, pues nos encargamos de leer ya esos libros como ya el problema ya analizado, etcétera, pero eso no nos quita la responsabilidad de pues analizarlo bien, ¿no? Entonces, la relación que tiene que haber entre, digamos, filósofos de humanidades y científicos tiene que ser un diálogo abierto. Eso no evita que, por ejemplo, el científico pueda hacerse filósofo y el filósofo pueda ser científico, ¿no? De la misma manera que nada le impide a un médico ser carpintero, ¿no? Entonces, no debería haber un conflicto. De hecho, no lo hay. Realmente no hay un conflicto. Entonces, en el mejor de los casos hay una separación entre facultades, pero pues es algo que se puede resolver. La relación entre filosofía y ciencia no puede reducirse solamente a la filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, ahí está, es una parte importante que me gusta que los científicos por un lado se preguntan estas cosas, me gusta que los filósofos por otro lado también estamos estudiando estos temas, pero creo que la relación entre ciencia y filosofía es todavía más estrecha, no se reduce a solamente una materia entre tantas.
Lo que nos ha mostrado la historia de la filosofía es que ciencia y filosofía han caminado de la mano desde sus inicios y pues no hay ninguna razón a reducirla solamente a una materia, ¿no? Entonces yo creo que los filósofos estamos obligados pues a estudiar lo que la ciencia nos da por ahora, por difícil que sea, pues siempre hay tiempo para estudiarla de la misma manera que el filósofo tiene que estudiar pues la política, la ética, el arte y no descuidarlo, la religión incluso. Y por otro lado, el científico también está obligado a pensar filosóficamente sobre su quehacer, ¿no? Entonces, yo creo que las relaciones entre filosofía y ciencia son mucho más fuertes todavía que las de una sola materia. Y creo que tenemos la responsabilidad, ambos grupos, de cosechar esa relación, ¿no?